La caja de madera tallada descansaba sobre mis manos temblorosas, el último regalo de la mujer que me había criado como si fuera suya. «Ábrela cuando me haya ido», fueron sus palabras finales. Dentro, una carta amarillenta aguardaba el momento de revelar lo innombrable. Hay verdades que permanecen dormidas por décadas, como bestias agazapadas en la oscuridad de los armarios familiares. ¿Cuántas veces creemos conocer nuestra historia solo para descubrir que hemos sido actores en una obra cuyo guión jamás tuvimos oportunidad de leer? La vida nos ofrece momentos de claridad que rompen el velo de la ignorancia, y aunque desgarradores, nos permiten finalmente ver la realidad tal como es, no como nos han hecho creer que era. Las primeras líneas bastaron para que el mundo que creía sólido bajo mis pies comenzara a desmoronarse. Mi querido nieto, llevo esta culpa como una piedra atada al cuello durante 40 años. El secreto familiar que mi abuela había guardado era más grande que cualquier ficción. No hay dolor comparable a descubrir que tu propia identidad ha sido construida sobre arenas movedizas. Un gran dolor compartido puede ser más llevadero que una pequeña pena guardada en silencio. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras la voz de mi abuela reverberaba en las palabras escritas con pulso inseguro. ¿Qué harías si descubrieras que quienes creíste tus padres nunca lo fueron? ¿Que tu existencia misma es producto de un acuerdo sombrío entre las personas que más has amado? Tu madre no murió al darte a luz como siempre te dijimos. Ella era mi hija, pero no pudo soportar la vergüenza de traerte al mundo siendo soltera. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por años, había llevado flores a la tumba equivocada, había llorado la pérdida de alguien que estaba viva en algún lugar. La mayoría de las personas no quieren verdad, quieren consuelo. Mi abuela confesaba desde el más allá que mi supuesto padre era en realidad mi tío, el hermano de la mujer que me dio vida y luego me abandonó. Una mentira piadosa, sostenida por décadas para protegerme del estigma, o quizás para protegerse ellos mismos del juicio social. Las fotografías familiares en la repisa adquirieron repentinamente un significado completamente distinto. Encontré una dirección y un nombre al final de la carta. Ella vive ahora en Vancouver, con otra familia. Nunca dejó de pensar en ti, pero eligió el olvido como remedio a su dolor. La traición se sentía como ácido quemando mi garganta. Las manos me temblaban mientras buscaba en internet, encontrando rápidamente su perfil. Sonreía en su foto de perfil, rodeada de otros hijos, una vida completa sin mí. El tiempo no cambia las cosas. El tiempo cambia a las personas que finalmente cambian las cosas. ¿Había llegado el momento de confrontar mi origen, de reclamar mi lugar en su vida? ¿O debía respetar la decisión que tomó de apartarme de su camino? La rabia me consumía mientras conducía hacia la dirección indicada, cruzando fronteras físicas y emocionales. ¿Con qué derecho había permitido que creciera entre mentiras? Durante el trayecto, el paisaje cambiante fuera de mi ventanilla me recordaba cómo todo puede transformarse en un instante. No son los hechos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Mi mente fabricaba conversaciones imaginarias, acusaciones, perdones que no sabía si podría conceder. La casa era exactamente como la había imaginado. Perfecta, ordenada, sin rastro de la tormenta que me había arrastrado hasta su puerta. ¿Tocaría el timbre o me quedaría observando desde lejos la vida que pudo ser mía? Me reconoció al instante. Sus ojos, mis ojos, se abrieron con terror y reconocimiento. El silencio entre nosotros contenía décadas de palabras no dichas. Hay heridas que nunca cicatrizan. Simplemente aprendemos a cargarlas con más dignidad. Su mano temblorosa me invitó a pasar mientras sus otros hijos observaban con curiosidad al extraño que había aparecido sin aviso. Mi existencia era un fantasma materializado en su sala impecable, un recordatorio viviente de decisiones tomadas en momentos de desesperación. Siempre quise decirte la verdad, susurró, pero cada año que pasaba hacía más imposible deshacer el engaño. ¿Puede el perdón reconstruir 4 décadas de ausencia? Regresé a casa con más preguntas que respuestas, con la identidad fragmentada como un espejo roto que refleja versiones distorsionadas de mí mismo. La carta de mi abuela había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. La verdad es raramente pura y nunca simple. Mi supuesto padre, mi tío, me esperaba en el porche, envejecido 10 años en los pocos días de mi ausencia. El secreto compartido nos unía ahora en una complicidad dolorosa. Las fotografías familiares seguían en su lugar, pero ya no contaban la misma historia.
Somos lo que creemos ser o lo que la genética determina. ¿Es la familia un vínculo de sangre o una construcción de lealtades elegidas y momentos compartidos? El pasado no puede cambiarse, pero el futuro es una página en blanco que aguarda nuestra decisión. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de incertidumbre. Sostenía la carta de mi abuela entre mis manos temblorosas cada noche, releyéndola como si pudiera arrancarle nuevos secretos entre líneas. Hay momentos en que la verdad nos llega con tanta fuerza que nos sentimos como náufragos aferrándose a los restos de un barco destrozado. La fotografía que mi abuela había incluido en el sobre mostraba a una mujer joven, con mis mismos ojos, sosteniendo un bebé. Al reverso, una fecha y 3 palabras: perdóname algún día. ¿Cuántas veces nos aferramos a fantasías solo para evitar enfrentar la cruda realidad? Una identidad construida sobre mentiras es como un castillo de naipes esperando la brisa que lo derribará. Busqué a mi tío, ahora mi padre legal, quien evitaba mi mirada mientras servía whisky en 2 vasos. Su mano izquierda temblaba ligeramente. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero tampoco sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. El silencio entre nosotros pesaba como plomo. Le mostré la fotografía y su rostro palideció. Tu abuela prometió llevarse este secreto a la tumba, murmuró finalmente. La culpa dibujaba surcos profundos en su rostro envejecido prematuramente. La verdad es un animal salvaje que, una vez liberado de su jaula, no puede ser domesticado nuevamente. ¿Merecía yo conocer toda la historia, por dolorosa que fuera? Tu madre se llamaba Elena, confesó finalmente. Tenía 19 años cuando quedó embarazada. El padre era un músico itinerante que desapareció antes de que supiera de tu existencia. Sus palabras caían como piedras en un estanque quieto, creando ondas que alteraban toda mi percepción. El corazón es el único órgano roto que sigue funcionando. Elena había intentado criarte sola durante 3 meses, pero la presión social, la pobreza y la depresión postparto la habían llevado al borde. Mi abuela propuso entonces el plan. Yo sería el hijo de mi tío y su esposa, que no podían concebir. Un arreglo perfecto en su imperfección desgarradora. Rebusqué en el ático entre cajas polvorientas, arqueología familiar que ahora tenía un significado completamente distinto. La memoria es un espejo empañado. A veces muestra lo que ocurrió, a veces lo que queríamos que ocurriera. En una caja de zapatos encontré postales enviadas anualmente desde diferentes ciudades, todas firmadas simplemente con una E. Mi madre no me había abandonado completamente. Había estado orbitando mi vida como un satélite distante, recibiendo actualizaciones sobre mí sin jamás atreverse a acercarse. ¿Era esto amor o cobardía? Tal vez ambas cosas entrelazadas en el complicado tapiz de las relaciones humanas. ¿Cuántas veces había pasado junto a mí en la calle, observándome crecer desde las sombras? Contacté a Elena mediante un mensaje breve. Sé la verdad. Necesito respuestas. No reproches. La ansiedad me carcomía mientras esperaba su respuesta. El tiempo pasa con la misma velocidad para todos, pero cada uno viaja a través de él de forma diferente. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Su voz era como escuchar un eco de la mía. Acordamos vernos en un café neutral, territorio donde ninguno de los dos tendría ventaja. Mientras me preparaba para el encuentro, descubrí que mi rabia inicial se había transformado en algo más complejo. Una mezcla de curiosidad, dolor y una extraña forma de esperanza. ¿Puede reconstruirse un vínculo que nunca tuvo oportunidad de formarse? La vi antes de que ella me reconociera, estudiando cada detalle de su rostro buscando similitudes con el mío. Estamos hechos de capas de historias que otros han contado sobre nosotros y las que nos contamos a nosotros mismos. Elena había envejecido con elegancia, pero la culpa había dejado huellas visibles en la tensión de sus hombros, en la forma cautelosa en que escaneaba el café. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi mi propio reflejo en sus ojos. No nos abrazamos. Éramos extraños unidos por sangre y separados por decisiones. No esperaba que fueras tan alto, fue lo primero que dijo, con una sonrisa temblorosa. La familiaridad y la extrañeza luchaban en cada gesto entre nosotros. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable. Tu abuela me hizo prometer que nunca interferiría, que te dejaría tener una vida estable. A cambio, podía recibir fotos tuyas cada año. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la taza de café.
Las personas que realmente nos importan ocupan un lugar para siempre en nuestro interior. El tiempo no las borra, simplemente las transforma. Elena sacó de su bolso un pequeño álbum. En él, recortes de periódicos con mis logros escolares, fotografías tomadas a distancia en graduaciones. Había estado presente como una sombra, recolectando fragmentos de mi vida sin participar en ella. ¿Era esto suficiente para perdonar su ausencia? 3 semanas después de conocer a Elena, recibí una llamada inesperada de una mujer que se identificó como Marta, la mejor amiga de mi abuela. Hay cartas que tu abuela dejó para ti, una para cada año después de su muerte. Me hizo jurar que te las entregaría personalmente. La sorpresa me dejó sin palabras. En nuestra vida no son los hechos lo que más importa, sino la versión que creamos de ellos en nuestra mente. Al día siguiente, Marta apareció en mi puerta con una caja de madera similar a la primera, pero más grande. Su mirada contenía una mezcla de compasión y complicidad. Tu abuela sabía que este día llegaría. Me dijo que cuando descubrieras la verdad, necesitarías más que explicaciones, necesitarías entendimiento. La caja contenía 5 sobres numerados y un diario de cuero gastado. Léelos en orden, sugirió Marta. Tu abuela planeó esto como un camino, no como un laberinto. Mientras tomábamos té en mi cocina, esta aliada inesperada empezó a llenar los vacíos de la historia. Los que más nos aman a veces nos protegen con mentiras cuando creen que la verdad es demasiado pesada para cargarla. Mi abuela había sido el puente entre 2 orillas. Por un lado, mantenía la ilusión de mi vida normal. Por otro, aseguraba que mi madre biológica no desapareciera completamente. ¿Había sido este arreglo un acto de amor o de control? ¿Puede la manipulación de la verdad ser un acto de compasión? Tu abuela nunca aprobó que Elena te dejara, pero entendió su desesperación, explicó Marta mientras pasaba las páginas amarillentas de fotografías que me mostraba. Las personas toman decisiones imposibles cuando se encuentran en situaciones imposibles. Vi a Elena sosteniendo un ramo de flores frente a mi escuela primaria, observando desde lejos mi primera competencia de natación, siempre en la periferia de eventos significativos. Tu madre sufría de depresión severa cuando te tuvo. Tu abuela temía que pudiera hacerte daño o a sí misma. La verdad rara vez es simple o reconfortante, sino un caleidoscopio de perspectivas y circunstancias que cambian según el ángulo desde el que las observemos. El primer sobre contenía una carta escrita en el papel con el membrete del hospital psiquiátrico donde Elena había estado internada durante 6 meses después de mi nacimiento. Lo que yace detrás de nosotros y lo que yace ante nosotros son pequeñas cuestiones comparadas con lo que yace dentro de nosotros. Mi abuela había guardado los informes médicos, las recetas de antipsicóticos, los diagnósticos de psicosis postparto. La culpa que había sentido hacia Elena se transformó lentamente en comprensión. No me había abandonado por falta de amor, sino porque estaba luchando por su propia supervivencia en un momento en que la salud mental era un tabú innombrable. ¿Cuántos juicios emitimos sin conocer las batallas internas que otros libran? El diario de mi abuela revelaba otra dimensión de la historia. Hoy Elena vio a su hijo desde lejos. Tembló tanto que tuve que sostenerla. Me pregunto si hicimos lo correcto al separarlos. La verdad y lo correcto no siempre coinciden en la misma decisión. Marta observaba mis reacciones mientras leía, como guardiana de un proceso que mi abuela había orquestado desde el más allá. La sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en saber distinguir lo esencial de lo superfluo. Según las páginas del diario, mi tío, mi padre legal, había sido inicialmente reacio al arreglo, pero la imposibilidad de tener hijos propios y el amor genuino que desarrolló hacia mí habían transformado la obligación en auténtico vínculo paternal. Elena intentó recuperarte cuando cumpliste 5 años, reveló Marta, mostrándome documentos legales que nunca se presentaron. Estaba estable, con medicación y terapia. Pero tu abuela la convenció de que era demasiado tarde, que el trauma del cambio sería devastador para ti. Sus ojos reflejaban la complejidad moral de aquella decisión. A veces el mayor acto de amor es la renuncia. Mi abuela había manipulado la situación para mantener el statu quo, convencida de que actuaba en mi mejor interés. La línea entre protección y control es extremadamente delgada, casi invisible cuando las intenciones se mezclan con miedos no reconocidos. ¿Tenía yo derecho a juzgar decisiones tomadas en circunstancias que nunca podría comprender completamente? Tu abuela me pidió que te entregara esto si alguna vez llegabas a este punto, dijo Marta, sacando una pequeña llave del bolsillo de su chaqueta.
Pertenece a una caja de seguridad donde guardó todo lo que Elena te enviaba. Cartas que nunca leíste, regalos de cumpleaños que nunca recibiste, dibujos que hizo imaginando cómo serías a diferentes edades. La revelación me dejó sin aliento. Entre lo que se dice y lo que se calla está todo lo que somos realmente. Durante décadas, mi madre biológica había estado comunicándose conmigo a través de un vacío, sus palabras y sentimientos almacenados como tesoros en una cueva sellada. El banco quedaba a 20 minutos de distancia. ¿Estaba preparado para enfrentar esta nueva dimensión de la verdad? ¿Qué versión de mí mismo encontraría al otro lado de esta revelación? La caja de seguridad resultó ser un cofre de Pandora emocional. 28 años de correspondencia unilateral se apilaban cronológicamente, cada sobremarcado con una fecha significativa. Las ausencias también tienen peso, a veces más que las presencias. El primer sobre contenía un mechón de cabello infantil atado con una cinta rosa y una nota, de su primer corte de pelo, que tu madre me envió. El segundo, dibujos con trazos temblorosos que intentaban imaginarme creciendo. Las cartas de Elena evolucionaban con el tiempo, desde la desesperación inicial hasta la resignación, y finalmente, una extraña paz. ¿Es posible amar a alguien a quien apenas conoces? ¿Puede el amor existir en el vacío, alimentado solo por la imaginación y los recuerdos fragmentados? Descubrí que Elena había estado presente el día de mi graduación universitaria. Una fotografía me mostraba recibiendo el diploma mientras ella, desenfocada en el fondo, me observaba con orgullo. Hay una fisura en todo, así es como entra la luz. Una carta adjunta explicaba cómo había sentido al mismo tiempo inmensa alegría y un dolor insoportable al no poder acercarse a felicitarme. La culpa me invadió al recordar que ese día había sentido una inexplicable sensación de ser observado. ¿Cuántas veces habíamos ocupado el mismo espacio sin reconocernos? La vida está llena de estas coincidencias que parecen burlarse de nosotros, momentos de proximidad que no logran convertirse en conexión real. Entre todos los documentos, un sobre pequeño contenía una llave distinta y una dirección. El enigma me llevó hasta una casa modesta en las afueras de la ciudad, donde una anciana jardinera me recibió con una sonrisa de reconocimiento inmediato. Tu abuela dijo que vendrías algún día. La antigua empleada doméstica de mi familia guardaba otro secreto. Durante años había actuado como intermediaria, recibiendo y entregando mensajes entre Elena y mi abuela. Las grandes verdades no pueden ser divididas en pequeñas. Tienen que ser absorbidas enteras o no entrar en absoluto. La habitación del fondo de su casa contenía cajas con objetos que Elena había comprado para mí cada cumpleaños y Navidad, regalos que nunca llegaron a sus manos destinadas. Un álbum fotográfico documentaba meticulosamente mi crecimiento, pero desde ángulos extraños, distantes, yo jugando en el parque capturado desde un auto estacionado, celebrando cumpleaños visto a través de una ventana. La obsesión de Elena por mantener algún tipo de conexión conmigo rayaba en lo perturbador. El amor maternal es el más hermoso de los afectos y el más terrible de los instintos. ¿Era esto devoción o una forma enfermiza de aferrarse a lo que había perdido? Mientras hojeaba aquellas imágenes robadas de mi propia vida, la indignación comenzó a reemplazar la compasión inicial. ¿Con qué derecho había invadido mi privacidad durante años, documentando momentos que creí íntimos? ¿Dónde terminaba su derecho a observarme y comenzaba mi derecho a la privacidad? Confronté a Elena en su apartamento al día siguiente, las fotografías esparcidas sobre la mesa como evidencia de un crimen emocional. Nosotros, los seres humanos, somos criaturas de contradicción. Deseamos sinceridad pero exigimos tener ilusiones. Su rostro palideció ante la evidencia expuesta. No podía simplemente dejarte ir, susurró. Cada año prometía que sería el último, que te dejaría vivir tu vida sin mi sombra, pero era como pedirme que dejara de respirar. La rabia bullía dentro de mí, pero también una extraña forma de comprensión. Los vínculos rotos no desaparecen, se transforman en otras cosas, a veces hermosas, a veces monstruosas. ¿Quién era yo para juzgar la forma en que ella había sobrevivido a nuestra separación? Necesito espacio, le dije finalmente. Décadas de observación no construyen una relación, crean una ilusión. Elena asintió con una dignidad inesperada. La mayor parte de nuestras cicatrices vienen de rascar nuestras propias heridas. Acordamos un paso atrás, un respiro necesario para procesar la montaña de revelaciones. Al salir de su apartamento, noté una fotografía enmarcada en su mesita,
yo a los 6 años, sonriendo con un diente menos, completamente ajeno a que mi imagen adornaría el hogar de una extraña que era mi madre. La dualidad de nuestras existencias paralelas me golpeó con fuerza renovada. ¿Puede reconstruirse una relación que nunca existió realmente? ¿O debíamos crear algo completamente nuevo desde los escombros de lo que pudo haber sido? Esa noche, revisando más documentos del pasado, encontré algo desconcertante. Una serie de informes médicos sobre mi salud que Elena no podría haber obtenido sin ayuda interna de mi familia. La traición se extendía más allá de mi abuela. Alguien más cercano debía haber estado filtrando información durante años. Las mentiras más peligrosas son las que contamos para proteger a quienes amamos. Los informes incluían detalles de enfermedades infantiles, resultados de análisis, incluso notas psicológicas de mi terapeuta adolescente. El círculo de complicidad era más amplio de lo que había imaginado inicialmente. ¿Quién más había participado en esta elaborada red de engaños y medias verdades? La respuesta me aterrorizaba casi tanto como la pregunta misma. El nombre del doctor Ramírez aparecía repetidamente en los informes médicos filtrados a Elena. Nuestro médico familiar, el hombre que me había visto crecer, que había curado mis fiebres infantiles y vendado mis rodillas raspadas, también formaba parte de la conspiración. La confianza llega caminando y se va galopando. Lo confronté en su consulta después de horas, cuando la recepcionista ya se había marchado. Su rostro se desmoronó al ver los documentos en mis manos. Tu madre estaba destrozada. Los informes médicos eran lo único que la mantenía conectada a ti. Le daban la ilusión de participar en tu crianza desde lejos. La traición se multiplicaba como un virus, infectando cada recuerdo, cada relación que creía auténtica. ¿Había alguien en mi vida que no me hubiera mentido? Hay algo más que debes saber, dijo el doctor Ramírez, sacando una carpeta de su archivo personal. Tu condición cardíaca infantil no fue accidental. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. A los 8 años había sido hospitalizado por una arritmia que los médicos atribuyeron a una condición congénita leve. Los secretos tienen peso. Cuanto más tiempo se guardan, más pesados se vuelven. Los documentos mostraban análisis toxicológicos que habían detectado trazas de digitalis en mi sangre, un medicamento cardíaco que en dosis inadecuadas causa precisamente los síntomas que yo había presentado. Las implicaciones eran monstruosas. ¿Alguien había intentado dañarme? ¿O era una forma retorcida de llamar la atención? Tu tía política, la esposa de tu padre legal, fue quien te administró la medicina, continuó el médico, evitando mi mirada. Estaba obsesionada con mantenerte enfermo para seguir siendo el centro de tu vida, para que dependieras de ella. Un caso clásico de síndrome de Munchausen por poder. La revelación me golpeó como una bofetada física. La mujer que creí mi madre durante décadas no solo había perpetuado una mentira, sino que había puesto mi vida en peligro. Las personas más peligrosas son aquellas que se convencen de que sus actos destructivos son actos de amor. El doctor Ramírez había encubierto el incidente por el bien de la familia, recetando medicamentos preventivos y vigilando mi salud en secreto durante años. ¿Cuántas capas más de engaño quedaban por descubrir? Conduje hasta la casa de mis padres adoptivos con la mente nublada por la rabia. La mujer que había llamado madre durante casi 3 décadas me recibió con su sonrisa habitual, completamente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de desatar. Nuestras acciones continúan reverberando mucho después de haberlas olvidado. Coloqué los informes médicos sobre la mesa mientras ella servía té, observando cómo sus manos comenzaban a temblar al reconocer los documentos. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar, la palabra cargada con el peso de una vida construida sobre manipulaciones. Su rostro atravesó una metamorfosis escalofriante, de confusión a reconocimiento, de miedo a una extraña calma. Eras todo lo que tenía, respondió con inquietante serenidad. No podía permitir que te alejaras de mí. No fue solo una vez, continuó ella, con una voz que no reconocí. Cada vez que te veías demasiado saludable, demasiado independiente. Sus palabras flotaban en la habitación como cuchillos suspendidos en el aire. La oscuridad que llevamos dentro a veces nos sorprende incluso a nosotros mismos. Mi padre legal, mi tío biológico, entró en ese momento, captando fragmentos de la conversación. Su rostro palideció mientras conectaba las piezas del rompecabezas. María, ¿de qué está hablando?
La revelación fue tan nueva para él como lo había sido para mí. El horror en su mirada confirmaba su ignorancia. Las mentiras habían corrido en múltiples direcciones, creando una red en la que todos estábamos atrapados, victimarios y víctimas simultáneamente. También saboteé los intentos de Elena de recuperarte, confesó mi madre adoptiva, como si una compuerta se hubiera abierto. Intercepté cartas, cancelé citas con abogados, inventé historias sobre comportamientos inestables. Sus ojos brillaban con una mezcla perturbadora de culpa y justificación. No todos los monstruos tienen apariencia de tales. Algunos usan la máscara del amor para cometer sus atrocidades. Mi padre la observaba como si viera a una extraña. El matrimonio que creí sólido durante décadas se desmoronaba ante mis ojos. Otra ilusión más que se desvanecía. Las personas rara vez son únicamente buenas o malas. Somos capaces de actos de extraordinaria compasión y crueldad sorprendente, a veces en el mismo día. ¿Cómo reconciliar a la mujer que me cuidó cuando estaba enfermo con la persona que provocó esa enfermedad? Mientras las confesiones continuaban fluyendo, mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. Encontré el testamento original de tu abuela. El que se leyó fue falsificado. Ven urgente. La sorpresa daba paso a una entumecida aceptación de que cada nuevo día traería otra revelación devastadora. En ocasiones, la verdad no nos libera, simplemente nos muestra el tamaño de la jaula en la que hemos estado viviendo. Salí de la casa dejando a mis padres adoptivos en medio de lo que parecía el inicio de la disolución de su matrimonio. La casa que una vez fue mi hogar ahora se sentía como un escenario donde se había representado una obra ficticia durante décadas, con actores interpretando papeles que no correspondían a su verdadera naturaleza. ¿Era posible encontrar algo auténtico entre tantas capas de engaño? ¿O debía aceptar que la autenticidad perfecta es solo otra ilusión que perseguimos en vano? El testamento verdadero de mi abuela estaba guardado en una caja sellada con lacre rojo, como una reliquia de otra época. Las últimas palabras importan tanto como las primeras, quizás más, porque son las que permanecen resonando en el silencio. Marta me observaba con expresión grave mientras rompía el sello. El documento revelaba una verdad devastadora. Mi abuela había intentado rectificar todo justo antes de morir. Me había legado no solo sus propiedades, sino también una serie de diarios personales donde documentaba meticulosamente cada engaño, cada manipulación, cada complicidad en el elaborado teatro que había sido mi vida. La culpa es el único sentimiento que no disminuye con el tiempo, sino que se fermenta hasta convertirse en otra cosa. ¿En qué momento decidió mi abuela que la verdad era más importante que la paz familiar? Los diarios abarcaban casi 3 décadas, escritos con letra progresivamente más temblorosa. El arrepentimiento tardío es como medicina administrada a un cadáver. En sus páginas encontré la génesis de todas las mentiras. Mi abuela había sido quien convenció a Elena de renunciar a mí, aprovechando su vulnerabilidad postparto. No para protegerme, como siempre creí, sino por un motivo mucho más prosaico, la reputación familiar. Elena, madre soltera a los 19 años, representaba un escándalo imposible de tolerar para mi abuela, pilar de la comunidad y guardiana feroz de las apariencias. La imagen de mi noble abuela se desmoronaba con cada página que leía. ¿Puede el amor genuino coexistir con la manipulación? ¿O todo había sido un elaborado acto de control disfrazado de protección? Un sobremarcado como solo para mi nieto contenía fotografías que nunca había visto. Elena sosteniendo un bebé, yo, en una habitación de hospital, con expresión de absoluta adoración. No había señales de la inestabilidad mental que me habían descrito. Nuestra memoria no es un registro fiel de lo ocurrido, sino una reconstrucción influenciada por quienes nos cuentan nuestra propia historia. Elena había intentado quedarse conmigo durante 3 meses, luchando contra la depresión postparto mientras mi abuela iba socavando sistemáticamente su confianza, sugiriendo que no era apta para la maternidad, que me estaba perjudicando. Las notas médicas originales mostraban un diagnóstico mucho menos severo que el que me habían hecho creer. La manipulación había sido sutil, persistente, devastadoramente efectiva. Tu abuela orquestó todo desde el principio, explicó Marta, señalando pasajes específicos del diario. Arregló que tu tío y su esposa te adoptaran, pero mantuvo el control absoluto sobre todos los aspectos de tu vida. En las páginas encontré menciones a decisiones educativas, amistades fomentadas o desalentadas, incluso potenciales parejas sutilmente saboteadas cuando mi abuela las consideraba inadecuadas.
Los hilos invisibles que mueven nuestras vidas suelen estar en manos de quienes creemos que nos aman desinteresadamente. La magnitud del control ejercido sobre mi existencia me provocó náuseas físicas. Toda decisión que creí haber tomado libremente había sido cuidadosamente orientada, cada encrucijada señalizada por manos invisibles que creían saber mejor que yo lo que necesitaba. El diario revelaba otro secreto impactante. Elena nunca había estado completamente ausente de mi crianza. Mi abuela le había permitido ser parte de mi vida bajo un disfraz. La tía Clara que visitaba ocasionalmente nuestra casa, que me traía regalos en Navidades, que me contaba historias antes de dormir. Tenía vagos recuerdos de esta mujer, siempre amable, siempre con un aire de tristeza indefinible. A veces la verdad estaba tan cerca que no podíamos verla, como no podemos ver nuestro propio rostro sin un espejo. Los fragmentos de memoria adquirían ahora nitidez, la forma en que me miraba, cómo contenía las lágrimas cuando me despedía. Mi madre biológica había estado frente a mí durante años, interpretando el papel de una pariente lejana mientras se tragaba el dolor de no poder revelar su verdadera identidad. Tu abuela controlaba el acceso de Elena a ti mediante un sistema de recompensas y castigos, continuó Marta, mostrándome cartas escritas entre ambas mujeres. Si Elena seguía las reglas, mantener la distancia emocional, nunca insinuar la verdad, limitarse al tiempo asignado, se le permitía verte. Si mostraba cualquier intento de acercarse demasiado, era inmediatamente apartada. La crueldad calculada me dejó sin aliento. Las jaulas más efectivas son aquellas cuyos barrotes no podemos ver. Elena había sido prisionera de su propio anhelo, manipulada por la promesa de pequeñas dosis de cercanía conmigo. Mi abuela, en su afán de control, había convertido el amor maternal en una forma de tortura psicológica, administrando migajas de contacto como quien raciona comida a un hambriento. Las últimas páginas del diario mostraban un cambio en la caligrafía, más errática, reflejo de la enfermedad terminal que finalmente se llevó a mi abuela. Cuando la muerte se aproxima, las mentiras pierden su utilidad, solo queda el deseo desesperado de no partir con el peso de los engaños. Había escrito una confesión completa, detallando cada manipulación, cada decisión tomada en nombre del bien mayor que ahora reconocía como actos de egoísmo y control. La carta que me había dejado era solo la punta del iceberg, una introducción a la verdad que esperaba revelarme desde la tumba. El testamento falsificado había sido obra de mi madre adoptiva, quien al interceptar el original había intentado mantener intacto el elaborado castillo de naipes familiar. ¿Puede el perdón extenderse más allá de la tumba? ¿O hay traiciones que ni siquiera la muerte puede absolver? Concerté un encuentro con todos los implicados en una sala neutral: Elena, mis padres adoptivos, Marta y el doctor Ramírez. Hay momentos en que la verdad debe ser pronunciada en voz alta frente a todos sus artífices, como un exorcismo colectivo. El silencio inicial era tan denso que parecía una entidad física en la habitación. Coloqué los diarios de mi abuela sobre la mesa central, junto con el testamento original. No estamos reunidos aquí para buscar perdón o reconciliación, sino para terminar con las mentiras. Cada uno tendrá su momento para hablar, pero primero escucharán lo que he descubierto. Las confesiones y verdades que habían surgido en fragmentos durante semanas ahora se alinearían como un espejo roto finalmente recompuesto, reflejando una imagen completa pero inevitablemente fracturada. Mi madre adoptiva fue la primera en derrumbarse ante la evidencia acumulada. Cuando la necesidad de poseer se disfraza de amor, crea monstruos que ni siquiera reconocemos en el espejo. Su obsesión había evolucionado desde simplemente quererme como hijo hasta una forma patológica de dependencia emocional. Las enfermedades que me había provocado, las manipulaciones, los sabotajes a cualquier intento de Elena de recuperarme, todo formaba parte de un patrón perturbador de control. No puedo pedirte perdón, dijo con voz quebrada, porque algunas acciones van más allá de lo perdonable. Pero necesito que sepas que en mi mente distorsionada, cada acto estaba motivado por el miedo abrumador a perderte. La confesión pública parecía liberarla y condenarla simultáneamente. Mi padre adoptivo, mi tío biológico, permanecía hundido en su silla, como si el peso de las revelaciones lo estuviera aplastando físicamente. A veces somos cómplices por acción, otras por omisión. No sé cuál pesa más en la balanza moral. Admitió haber sospechado de las manipulaciones de su esposa y de mi abuela, pero había elegido el camino de la ignorancia voluntaria, el silencio cómplice que permitió que el engaño prosperara. Te amaba, te amo, como a un hijo,
pero mi cobardía me impidió protegerte como debía. Su confesión carecía de las justificaciones de los demás. Era una simple admisión de fallo moral, quizás la única honestidad completa en aquella sala llena de verdades a medias y racionalizaciones elaboradas. Elena temblaba visiblemente cuando llegó su turno. Hay una diferencia entre renunciar a un hijo y abandonarlo, aunque el resultado parezca el mismo. Su voz, apenas un susurro, llevaba el peso de décadas de culpa y anhelo. Cada visita como «tía Clara» era una pequeña muerte, estar tan cerca y tan lejos simultáneamente. Describió cómo mi abuela la había convencido gradualmente de su incapacidad para criarme, explotando su vulnerabilidad postparto y su juventud. La forma en que había aceptado las migajas de relación ofrecidas bajo condiciones draconianas, convencida de que algo era mejor que nada. La desesperación nos hace aceptar términos que en circunstancias normales rechazaríamos con indignación. ¿Era ella víctima o cómplice? La línea se volvía cada vez más difusa. El doctor Ramírez se mantuvo profesional incluso en su confesión. La ética médica se disuelve fácilmente en el ácido de las relaciones personales. Admitió haber ocultado evidencia de abuso cuando descubrió que mi madre adoptiva me administraba medicamentos para mantenerme enfermo. Habló de cómo justificó cada transgresión ética como necesaria para un bien mayor, como el primer compromiso condujo inevitablemente a otros más graves. Los pequeños actos de traición a nuestros principios son como grietas en una presa, imperceptibles al principio, catastróficos con el tiempo. Su testimonio era especialmente doloroso porque venía de alguien que había jurado no hacer daño, cuya profesión estaba dedicada a la protección de los vulnerables. La hipocresía, cuando se manifiesta en aquellos en quienes depositamos nuestra confianza absoluta, hiere de manera particularmente profunda. Marta fue la última en hablar, revelando su papel como confidente silenciosa de mi abuela durante décadas. A veces somos testigos de la maldad y nos decimos que no es nuestro lugar intervenir. La culpa en su voz era palpable mientras describía cómo había observado el desarrollo de los acontecimientos sin actuar, convencida de que su lealtad debía ser hacia mi abuela por encima de cualquier consideración ética. Solo la muerte inminente de mi abuela había despertado su conciencia dormida, llevándola a preservar el testamento original y los diarios como una forma tardía de redención. El arrepentimiento en el lecho de muerte rara vez beneficia a las víctimas. Sirve principalmente para aliviar la conciencia del moribundo. Su honestidad brutal sobre las motivaciones egoístas detrás de su reciente ayuda era casi refrescante en medio de tantas justificaciones elaboradas. Permanecí de pie, observando a estas 5 personas que habían moldeado mi existencia a través de mentiras, manipulaciones y silencios. Cada uno de ustedes tomó decisiones sobre mi vida sin consultarme, convencidos de que sabían mejor que yo lo que necesitaba. Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí mismo. Han robado algo que nunca podrán devolver. Mi capacidad de vivir auténticamente, de tomar decisiones basadas en la verdad de quién soy y de dónde vengo. El silencio que siguió a mis palabras pesaba como una losa. La mayor crueldad no es siempre el daño directo, sino privar a alguien de la posibilidad de escribir su propia historia. ¿Cómo reconstruir una identidad sobre cimientos que se han revelado completamente falsos? ¿Cómo confiar nuevamente cuando cada pilar de certeza se ha desmoronado? Una semana después de la confrontación, recibí una llamada del número de mi abuela, un imposible que me heló la sangre. Algunas verdades llegan a nosotros por caminos inesperados, como cartas enviadas a direcciones equivocadas que finalmente encuentran su destino. La voz al otro lado pertenecía a Claudia, la enfermera que había cuidado a mi abuela durante sus últimos meses. Había encontrado una caja adicional de documentos oculta en un compartimento secreto del escritorio de mi abuela, protegida con la fecha de mi nacimiento como combinación. Tu abuela me hizo prometer que si alguna vez su plan inicial fallaba, si veía señales de que la verdad estaba siendo manipulada nuevamente, debía intervenir. Claudia representaba una última línea de defensa contra el engaño, una aliada inesperada emergiendo de las sombras. La caja contenía cintas de audio, conversaciones grabadas secretamente entre mi abuela y todos los implicados en el engaño. Los secretos hablan más claramente cuando sus portadores creen que nadie escucha. Claudia me explicó que mi abuela, en sus últimos meses, obsesionada con la culpa y el arrepentimiento, había documentado metódicamente cada confesión, cada momento de verdad arrancado a quienes habían participado en la conspiración del silencio. Sabía que no creería solo en su palabra escrita.
Las personas complejas dejan testimonios contradictorios. Quería darte pruebas incontestables. La voz de mi abuela, débil pero determinada, preservada en aquellas cintas, creaba una inquietante sensación de comunicación desde el más allá, como si hubiera previsto cada obstáculo en mi camino hacia la verdad. Necesito mostrarte algo más, dijo Claudia, conduciendo hacia las afueras de la ciudad. Llegamos a una pequeña cabaña en el bosque, propiedad de mi abuela que no aparecía en ningún documento oficial. Este era su santuario, donde venía a escapar de las mentiras que ella misma había tejido. El interior era sorprendentemente austero, una cama simple, libros y un escritorio con vistas al lago. En las paredes, fotografías mías desde la infancia hasta la actualidad. No eran las típicas fotos familiares. Mostraban momentos de soledad, de pensamiento, de vulnerabilidad. Tu abuela tenía un fotógrafo que te seguía ocasionalmente. No para controlarte, sino para conocer partes de ti que la fachada familiar no le permitía ver. Los cajones del escritorio revelaron décadas de correspondencia nunca enviada. Cartas que mi abuela me había escrito desde que tenía uso de razón, contándome la verdad, pidiendo perdón, explicando sus motivaciones. Somos prisioneros de nuestras propias justificaciones hasta que la proximidad de la muerte nos libera de la necesidad de mantener la ilusión. Claudia había sido testigo de la transformación de mi abuela durante su enfermedad terminal, de matriarca controladora a mujer desesperada por enmendar el daño causado. Durante 40 años construyó un elaborado castillo de naipes. En sus últimos meses, su único deseo era verlo derrumbarse, pero temía que otros lo reconstruyeran en su ausencia. ¿Puede una vida de manipulación redimirse con un final de honestidad? ¿O es el arrepentimiento tardío simplemente otra forma de egoísmo? Tu abuela me contó todo mientras la cuidaba, explicó Claudia mientras me mostraba diarios que no había visto antes. Al principio pensé que era la medicación para el dolor o la proximidad de la muerte, pero pronto entendí que estaba confesando. Como enfermera particular, Claudia había pasado más tiempo con mi abuela en sus últimos meses que cualquier familiar. Se había convertido en la depositaria involuntaria de secretos familiares, confidencias nocturnas susurradas entre dosis de morfina. Las personas morimos como hemos vivido, pero magnificado. Los controladores intentan orquestar hasta su último aliento, los mentirosos tejen ficciones hasta el final, los arrepentidos buscan desesperadamente absolución. Mi abuela, aparentemente, había pertenecido a esta última categoría, transformando a Claudia de cuidadora en cómplice póstuma de su plan de redención. Entre los documentos encontré algo sorprendente, una investigación privada sobre mi madre adoptiva, encargada por mi abuela meses antes de morir. La sospecha, una vez plantada, crece incluso en los terrenos más áridos. El informe detallaba un patrón inquietante. Antes de mi adopción, mi madre adoptiva había trabajado como enfermera pediátrica y había sido investigada por incidentes sospechosos con pacientes infantiles. Nunca se presentaron cargos formales, pero había sido trasladada repetidamente. El síndrome de Munchausen por poder no era una ocurrencia aislada conmigo, era un patrón de comportamiento que mi abuela había intuido demasiado tarde. A veces los peores monstruos son aquellos que se presentan con el rostro de salvadores, había escrito mi abuela en una nota adjunta al informe. La magnitud del peligro en el que había estado inconscientemente era escalofriante. Tu abuela intentó advertir a tu padre adoptivo sobre esto, añadió Claudia, mostrándome cartas que nunca fueron entregadas. Pero él ya había elegido no ver. La negación puede ser más poderosa que cualquier evidencia cuando amenaza con destruir los fundamentos de nuestra realidad. Mi abuela, en su afán por mantener intacta la estructura familiar que ella misma había diseñado, había ignorado las señales hasta que fue demasiado tarde para intervenir directamente. El mayor arrepentimiento de tu abuela no fue haberte separado de Elena, sino haberte entregado a una mujer potencialmente peligrosa por mantener las apariencias. La ironía era brutal. En su intento de protegerme del estigma social de ser hijo de madre soltera, me había puesto en manos de alguien que representaba un peligro real para mi bienestar físico. Los intentos tardíos de mi abuela por rectificar este error constituían el núcleo de su plan póstumo, ejecutado ahora a través de Claudia. 6 meses después de descubrir la verdad, me encontré frente a la tumba de mi abuela con un ramo de sus flores favoritas y el peso de una decisión fundamental. La libertad más importante no es la de elegir entre opciones, sino la de definir qué opciones consideramos válidas. Había pasado semanas transcribiendo las cintas, organizando documentos,
conectando puntos en la elaborada telaraña de mentiras y verdades a medias. El resultado era un manuscrito voluminoso que documentaba toda la historia familiar, cada manipulación, cada engaño, cada justificación. La pregunta que me atormentaba no era si publicarlo, sino a quién permitir leerlo. Hay verdades que, una vez liberadas, no pueden ser nuevamente enjauladas. Se convierten en entidades independientes que afectan vidas más allá de la nuestra. Elena había entrado en terapia intensiva para procesar décadas de trauma y manipulación. Nos reuníamos semanalmente, construyendo cuidadosamente una relación que no podía clasificarse fácilmente. Ni madre-hijo en el sentido tradicional, ni simples conocidos. Las relaciones más auténticas son aquellas que creamos desde cero, sin moldes preestablecidos que las limiten. Ella había dejado de disculparse constantemente, comprendiendo finalmente que también había sido víctima de un sistema diseñado para controlarla. Mi padre biológico seguía siendo un fantasma, un músico itinerante cuyo nombre Elena apenas recordaba, pero esa parte de mi historia ya no me definía como antes. La ausencia también puede ser parte de nuestra identidad sin convertirse en una herida permanentemente abierta. Mi padre adoptivo, mi tío biológico, había solicitado el divorcio tras descubrir la magnitud de las manipulaciones y abusos de su esposa. La lealtad que ignora la evidencia del mal no es virtud, sino complicidad disfrazada. Ahora vivía solo en un pequeño apartamento, intentando reconstruir su identidad más allá de las mentiras que había aceptado y perpetuado. Nuestra relación se había transformado en algo más honesto aunque dolorosamente frágil. Las conversaciones eran difíciles, plagadas de silencios incómodos y momentos de vulnerabilidad inesperada. Perdonar no significa olvidar, sino elegir conscientemente que el pasado no determine nuestro futuro. No estaba seguro de haber alcanzado ese punto, pero al menos podía reconocer su propio sufrimiento sin que eso invalidara el mío. Mi madre adoptiva había sido internada en una institución psiquiátrica tras un intento de suicidio. El derrumbe de la elaborada estructura de engaños que había ayudado a mantenerla había dejado sin recursos emocionales para enfrentar las consecuencias. Los castillos de naipes no solo aplastan a quienes están debajo cuando caen, sino también a quienes los construyeron. Los médicos habían diagnosticado formalmente su trastorno después de décadas de comportamiento destructivo enmascarado como amor maternal. Las visitas a la institución eran ejercicios de contención emocional, intentando equilibrar la compasión por su enfermedad mental con la rabia justificada por el daño causado. ¿Puede uno perdonar acciones que nacen de una mente enferma, aun sabiendo que el daño fue real e intencional? Claudia se había convertido en una presencia constante, un ancla en medio de la tormenta emocional. Las conexiones más profundas a veces surgen en los terrenos más improbables, como flores que crecen entre escombros. Su perspectiva única como testigo del arrepentimiento de mi abuela ofrecía un contrapunto necesario a la narrativa de manipulación y control. No intentaba justificar lo injustificable, sino mostrar la compleja humanidad de alguien que había causado daño inmenso mientras creía actuar correctamente. La comprensión no requiere aprobación. Podemos entender las motivaciones detrás de actos terribles sin absolverlos de responsabilidad. Esta distinción sutil había sido mi salvavidas durante meses de procesamiento emocional, permitiéndome avanzar sin quedar atrapado en un ciclo interminable de rencor. El manuscrito que había compilado esperaba en mi escritorio, testimonio exhaustivo de 3 generaciones de secretos, mentiras y manipulaciones. La historia familiar es como un palimpsesto donde cada generación escribe sobre lo escrito anteriormente, sin borrar completamente las marcas del pasado. Había llegado el momento de decidir si publicarlo como había sido el deseo final de mi abuela, convertirlo en un registro privado para futuras generaciones familiares, o destruirlo completamente como acto simbólico de liberación. Cada opción representaba una filosofía diferente sobre el valor de la verdad, sobre el propósito de descubrir los engaños del pasado. ¿Era más importante la transparencia absoluta o la posibilidad de reconstrucción? ¿Servía la exposición pública algún propósito más allá de la catarsis personal? Dejé las flores sobre la lápida de mi abuela y tomé mi decisión. La verdad merecía existir, pero no necesitaba ser proclamada. El manuscrito sería preservado pero no publicado, accesible solo para aquellos directamente implicados que desearan leerlo. Somos dueños de nuestra historia personal, pero también responsables del impacto que su revelación puede tener en otros. Mi camino hacia adelante no dependía de la validación externa o del reconocimiento público del daño sufrido.
La carta inicial de mi abuela había desencadenado un tsunami de revelaciones que ahora, finalmente, comenzaba a retroceder, dejando a su paso un paisaje transformado pero no completamente destruido. Las mentiras habían sido nombradas, los engaños expuestos, la manipulación desmantelada. Lo que quedaba era la posibilidad de construir algo nuevo sobre cimientos de verdad, no perfectos pero al menos visibles. Mi identidad ya no estaba definida por lo que otros habían ocultado, sino por lo que yo mismo había descubierto y elegido preservar.